Muy bien, en esta oportunidad estamos estudiando el tema de los milagros que Jesús hizo en el día de reposo. Y la lectura que leímos hace un momento en San Juan 5 nos habla de un paralítico de Betesda. Jesús había llegado a Galilea y había llegado a Jerusalén porque había una fiesta importante. Recordamos que los judíos celebraban 3 fiestas durante el año. Y había en ese momento una fiesta en Jerusalén y Jesús había llegado al templo. Y dice que en las afueras del templo estaba el estanque de Betesda y donde estaba la puerta de las ovejas. Estas ovejas entraban por esta puerta porque eran las que sacrificaban para presentar como holocausto. Y en ese momento dice que había una gran multitud de enfermos allí. Habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos. No era cualquier persona que estaba enferma, o no era cualquier enfermedad. Estas personas tenían mucho tiempo de estar incapacitadas para poderse mover de un lado a otro. Decía la lectura que había ahí un estanque llamado Betesda, que significa casa de gracia o casa de misericordia. En ese momento, cuando llega Jesús, llega directamente a uno de los enfermos, y era a un paralítico que tenía 38 años de estar postrado allí en su lecho. El Señor se acerca. El Señor ya conocía lo que este hombre estaba pasando, lo que este hombre necesitaba. El Señor lo sabía. Por eso que se acerca con gran misericordia y con gran autoridad le dice que si quería ser sano de esa enfermedad. Y yo me pongo a pensar, él pudo haber dicho, sí, yo necesito ser sano, es lo que he estado esperando, pudo haber dicho este hombre. Pero él le dijo, Señor, cuando yo quiero llegar al estanque, ya otro ha descendido antes que yo. Y es que dice el pasaje que leímos, que de vez en cuando, o de tiempo en tiempo, el agua se agitaba y el que descendía primero al estanque después de haberse agitado el agua, era sano de su enfermedad. Este hombre paralítico, por su misma condición, le era imposible llegar al estanque. Cuando él quizás se arrastraba y hacía todo el esfuerzo por llegar al estanque, otro había llegado antes que él. Y el Señor hace un milagro extraordinario en la vida de esta persona. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre pudo haber dicho, bueno, se está burlando de mí, yo no puedo caminar, yo no me puedo levantar, mucho menos cargar el lecho o la camilla, no puedo cargar mi camilla e irme. Pero no, aquel hombre tuvo fe. No esperó a que Jesús lo tomara y lo llevara al estanque, no, sino él le dice, levántate con autoridad, levántate, toma tu lecho y camina. Aquel hombre se levanta, toma su camilla y camina. Qué especial el milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo en ese lugar, hermana Livni. Pero cuéntenos, ¿qué otros milagros hizo el Señor tratándose del día de reposo? Mi hermana Lucy, pues sabemos, ¿verdad?, que en temas anteriores recuerdo que habíamos comentado acerca de los milagros también, ¿verdad?, que incluían dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra, hermana Lucy. Pero ahora
vamos a hablar exclusivamente de los milagros que Jesús hizo en el día de reposo, ¿verdad? Así es. A todas estas personas. Y dentro de ellos, como usted dice, ¿verdad? Donde leímos en San Juan 5:2-9, donde nos habla del paralítico de Betesda, ¿verdad? Así se le conoce como el paralítico de Betesda. También sanó a un hombre que tenía un espíritu inmundo, que también lo sanó en día de reposo, ¿verdad? Y los milagros más que el Señor hizo en ese tiempo, dice que también cuando iban caminando por los sembrados, dice, ¿verdad? En aquel tiempo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron, dice, a arrancar espigas en día de reposo y comieron. Entonces, hermanas, son milagros que nuestro Señor Jesucristo pues hizo en aquellos tiempos. También otro milagro maravilloso fue que sanó a una mujer también que tenía 18 años de estar enferma, encorvada, como dice la palabra del Señor, y Él la sanó en día de reposo. Muy bien. Entonces vemos que el Señor Jesucristo no solamente hizo un milagro, sino hizo varios milagros en día de reposo. Así es, hermana. Sanó a un hombre hidrópico, dice la palabra del Señor, según allá en Marcos, sí, en San Lucas 13, 10, 17, también nos habla de que Él sanó a un hombre hidrópico, ¿verdad? Y sí, pues, ¿qué era un hombre hidrópico, verdad, hermana Lucy? Dice que es una persona, ¿verdad? O personas que tienen un diagnóstico o una enfermedad que exclusivamente es de inflamación o hinchazón, como le podemos nosotros llamar, de su cuerpo, ¿verdad? Entonces el Señor también lo sanó en día de reposo a este hombre hinchado, ¿verdad? O hidrópico, dice la palabra del Señor. Eso es lo que quiere decir. Sí, tal vez ampliando un poquito lo que significa la palabra hidrópico. Es alguien que tiene excesiva retención de líquido en el cuerpo. Sí, por eso es de que parece que estuviera hinchado o inflamado el cuerpo, pero es por la retención de líquido. Y esto es lo que le estaba pasando a esta persona que el Señor también sanó. Así es, hermana Lucy. Entonces, dentro de ellos, todos los milagros que el Señor hizo, ¿verdad? Sanó también a un hombre, dice, de una mano que la tenía seca, así dice la palabra del Señor. Sanó a un hombre de mano seca. Entonces, muchísimos milagros el Señor hizo en el día de reposo, hermana Lucy. Sí, pero vamos a regresar después de escuchar este tema musical y vamos a hablar del día de reposo. Muy bien, continuamos hablando acerca de los milagros que el Señor Jesucristo realizó en el día de reposo. Antes de hablar acerca del día de reposo, ¿por qué estamos mencionando esta frase? Hay un porqué, pero vamos a ampliarnos un poquito más sobre los milagros que Él hizo. Yo quisiera que usted nos comentara, hermana Livni, acerca del milagro que el Señor realizó y qué consecuencias pudieron haber habido en cuando Él sanó a la mujer que estaba encorvada, también cuando retiró ese espíritu inmundo de esta persona. ¿Quisiera usted comentarnos, hermana Livni? Sí, hermana Lucy, pues respecto a esta mujer, ¿verdad?, que Jesús sanó en el día de reposo. Dice que esta mujer llevaba 18 años de estar enferma, ¿verdad? O sea, el problema de salud que ella tenía era un encorvamiento. Ella estaba pues encorvada. No se podía enderezar. No se podía enderezar de su problema que tenía, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, dice que Jesús al verla, la llamó y le dijo, ¿quieres ser sana de tu enfermedad? Y entonces ella pues dice que llamándola y le dijo, eres libre de tu enfermedad. Entonces ella dice que el Señor le puso las manos sobre ella y al instante la mujer fue restaurada y se enderezó y caminó. Dice que glorificó al Señor. Entonces,
también como al hombre que tenía un espíritu inmundo. De la misma manera el Señor lo sanó, ¿verdad? Este hombre dice que estaba en la sinagoga de los fariseos, ¿verdad? Donde se reunían todas estas personas, ¿verdad? Entonces había ahí un hombre que tenía un espíritu inmundo, y al ver, dice, al ver a Jesús, este hombre dice que le dijo, ¿verdad? Y se admiró, así asustadamente, le dijo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para atormentarnos o para destruirnos? Yo sé quién eres, le dijo el Espíritu, sé que eres el Santo de Dios. Entonces Jesús, dice, le reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Y al instante dice que el espíritu inmundo salió del hombre, y dice que totalmente empezó a destruir, dice él, lo sacudió con violencia a este hombre, y clamando a gran voz salió de este hombre, hermana Lucy, lo dejó libre. Y todos, como dice hermana, la pregunta que usted hacía, ¿verdad? ¿Cuáles eran las consecuencias para aquellas personas, para los fariseos, los escribas, ¿verdad? De que ellos, exclusivamente ellos eran los que no estaban de acuerdo con que Jesús sanara a las personas de cualquier enfermedad en día de reposo. Entonces, ahí fue la reacción de estos hombres, dice que ellos asustados, ¿verdad? Asustados al ver que Jesús había sacado el espíritu inmundo de este hombre, como al igual cuando sanó a esta mujer. Ellos dice que asustados y se preguntaron, discutiendo entre sí ellos, ¿va? Y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto? Que hasta los espíritus inmundos le tienen miedo y los reprende y huyen de la presencia de él. Entonces dice que ellos se quedaron pues asustados, ¿verdad? Pero la multitud de personas quienes se admiraban y eran beneficiadas, ¿verdad? De esa sanidad que el Señor les daba a la gente, todos dice que glorificaban a Dios y salían tan bendecidos por parte del Señor, hermana Lucy. Puedo ver aquí en lo que usted nos acaba de comentar, hermana, de contar ahí lo que dice la palabra del Señor. Que así como al paralítico de Betesda, a esta mujer también el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Ahora, el Señor sabía que ellos necesitaban ser sanos, ¿verdad? Porque no solamente la mujer tenía 18 años de estar encorvada, y el señor que estaba en el estanque de Betesda tenía 38 años. Entonces el Señor sabía que ellos necesitaban la sanidad. Pero a la vez podemos nosotros decir, ¿por qué le preguntó si querían ser sanos? Porque hay mucha gente que se acostumbra a vivir con esa enfermedad y a veces ya no quieren salir de eso, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo les pregunta si realmente querían ser sanos. Porque más adelante el Señor les iba a dar la sanidad y los iba a liberar de esto que los estaba esclavizando. Y trayéndolo a nuestros días, hermana, podemos decir que hay mucha gente que está como el paralítico, que está como la mujer encorvada, que tienen muchísimo tiempo de vivir una vida tan distinta a lo que Dios quiere que vivamos, haciendo y deshaciendo con su vida, autodestruyéndose, y no quieren salir de ahí, porque se les habla también del Evangelio, se les lleva las buenas nuevas, y no quieren salir de ahí. Están como que acomodados en esa vida, y no quieren salir de ahí. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dice al paralítico, toma tu lecho y anda, lo hace el paralítico en ese momento y se va, pero después lo encuentra en el templo, y entonces el Señor Jesucristo le dice, ya no peques más, ¿verdad? Ya no peques más. ¿Por qué le diría esto el Señor Jesucristo? Porque sabía de la condición del hombre, ¿verdad? Porque aunque el Señor ya lo había sanado, ya lo había libertado, ya le había dado la dicha de poder caminar, de poder saltar, de poder ir de un lado para otro, ya no estar ahí tirado en esa condición, pero muchas veces el hombre
por ser hombre con esa naturaleza pecaminosa que tiene, va y peca de nuevo. Hace cosas que no van con la voluntad del Señor. Hace cosas que ofenden a Dios, porque entonces hubiese sido preferible, ¿verdad?, que se quedara ahí, tirado como estaba, en esa condición, sin haber gustado esa dicha del poder del Señor en su vida y no seguir pecando. Pero continuamos en esta hora con estos milagros que el Señor hizo en día de reposo. Y usted decía ahí ahora que los fariseos estaban enojados, estaban molestos porque el Señor Jesucristo había hecho estos milagros en día de reposo. Sí, hermana. Otra cosa que puedo ver ahí también es que mire, hasta los mismos demonios temblaron, ¿verdad? Porque dice, reconocía el demonio que nuestro Señor Jesucristo era poderoso, que era el Santo de Dios, que era el Hijo de Dios. Y reconoce el demonio en ese momento y sale del hombre gritando, ¿verdad? Así es, hermana Lucy. Y por esto también los fariseos y la gente que estaba ahí viendo esto se maravillaban de lo que el Señor Jesucristo hacía, pero a la vez también ellos estaban molestos, ¿verdad?, por esto que estaba pasando ahí. Pero ahora, ¿por qué? Porque era día de reposo, dice, ¿verdad?, cuando él estaba haciendo esto. Sí, porque ellos se levantaron, dice, contra Jesús, ¿verdad?, para destruirle y decirle, ¿verdad?, o sea, ellos como eran intérpretes de la ley, ellos hacían que se cumpliera ahí sí que los mandamientos a cabalidad, y ellos representaban la ley. Entonces, hermana Lucy, prácticamente ellos en un momento consideraron, ¿verdad?, que quién era Jesús, que ellos no querían que pues Jesús o que otra persona, porque ellos nunca supieron que era Jesús el que estaba sanando a los enfermos, ¿verdad? Sino que ellos dijeron, ¿qué doctrina es esta? Ellos se preguntaban, porque ellos eran, como le digo, ellos eran los que ponían la autoridad ahí, ¿verdad?, dentro de este pueblo. Pero Jesús, ellos creyendo que Jesús había quebrantado los mandamientos, la ley, la autoridad de ellos, pero en realidad, hermana, no fue así, porque Jesús dijo, os digo que hay uno acá mayor que el templo, y eso representaba al Señor Jesús. Así es, hermana. También podemos decir que los fariseos eran una secta o era una organización que enseñaban y practicaban la ley de Moisés. Pero aunado a esto, también ellos tenían una serie de reglas, de normas que ellos mismos habían creado para poder, como usted decía, como ellos tenían la autoridad, ellos hacían que el pueblo cumpliera con lo que ellos estaban diciendo. No eran los mandatos realmente de Dios, sino que ellos habían impuesto nuevas reglas para que el pueblo las siguiera. Y como ellos tenían la autoridad, pues claro, como que obligaban a la gente, al pueblo, a que las cumplieran. Cuando el Señor Jesucristo llega y hace estos milagros en el día de reposo, pues claro, para ellos fue algo terrible, algo que vino a quebrantar el mandamiento de ellos, las normas, las reglas, y por lo tanto estaban molestos, estaban enojados porque nuestro Señor Jesucristo había hecho esto. Aparte de eso, le decían al paralítico de Betesda, cuando lo vieron caminar con su lecho, porque ellos decían que era pecado el caminar o el cargar ese día algo. El paralítico llevaba su camilla, iba caminando. Y entonces cuando lo vieron le dijeron, ¿pero qué estás haciendo si no puedes caminar hoy que es el día de reposo? Pero miremos, hermana Livni, en este pedacito podemos darnos cuenta de la clase de personas que ellos eran. Ellos no estaban alegres porque el paralítico se había levantado. Ellos sabían que tenía 38 años de estar ahí tirado en una condición terrible, porque ese hombre quizá no se bañaba, quizá todo barbado, ya todo sucio, porque no había ni quien lo ayudara a asearse. Y en esa condición,
estando en esa condición, estas personas no vieron eso, hermana Livni, sino que ellos solamente se centraron en ver que el hombre iba cargando su camilla y que no era lícito porque era día de reposo. Mas, sin embargo, en ningún momento ellos se interesaron y dijeron, ¿quién hizo el milagro en este hombre? Ahora camina, ya no puede ser, es aquel hombre que vimos por años tirado allá y ahora está caminando. A ellos no les interesaba eso. Al contrario, hermana Lucy, al contrario, ellos mismos se preguntaban, ¿verdad? O reclamaban esa parte diciendo, ¿verdad?, que porque él había tomado su lecho y estaba caminando en día de reposo. Exacto. Y entonces este hombre, ¿qué fue lo que le contestó, hermana? El mismo quien me sanó, dijo este hombre, él me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces ellos murmuraban contra Jesús y dijo, entonces, ¿quién es este hombre que está poniendo autoridad sobre nosotros, verdad? Ellos se sintieron minimizados, pues, por la autoridad, o podemos decir que Dios estaba como que Jesús estaba quebrantando la ley de ellos, ¿verdad? Así es, porque ellos se sentían superiores a cualquier ley que hubiera estado ahí en ese lugar, o cualquiera que pudiera llegar con nuevas leyes. Y es que no era que hubiera nueva ley, sino que el mismo Señor que dijo que el Hijo del Hombre es el dueño del día de reposo. Él era el que estaba actuando en ese momento. Cuando los fariseos empezaron a cavilar o a pensar en esto y a decir por qué y para qué, entonces el Señor Jesucristo les dice que Él es el dueño del día de reposo. Sí. Y les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Así es. No importaba que hubiese sido en día de reposo. Y en otra oportunidad les dice el Señor Jesucristo a los escribas y a los fariseos, les dice, hipócritas, ¿acaso no, si ustedes ven una oveja o un buey que cae en un agujero, en día de reposo ustedes no lo sacan? ¿No desatan ustedes esa oveja? Así es, hermano. ¿Por qué entonces no pensar en que las personas que necesitaban ser sanas de esa enfermedad que los había esclavizado por años, por qué pensar en lo diferente, lo contrario? ¿Por qué no pensar que ellos necesitaban esa sanidad? También lo mismo, hermana Lucy, también lo mismo le interrogaron cuando los discípulos dicen que tuvieron hambre y ellos se vieron obligados a arrancar espigas, ¿verdad? Y a comer. Entonces ellos también, hermanas, de la misma manera, dice que viendo los fariseos, le dijeron a Jesús, y le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Entonces, mire, hermana Lucy, ¿qué fue lo que le contestó el Señor? Y le dijo Jesús, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre y comieron los panes de qué? De la proposición, ¿verdad? Que no le era lícito ni comer a David ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y cómo entró a la casa de Dios? Eso fue lo que Jesús le contestó a los fariseos, hermana Lucy. Así es. Y miren, aquí podemos ver que el Señor Jesucristo les dice en el versículo 42, le dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Eran personas religiosas que solamente seguían sus propias tradiciones, sus propias reglas y querían que los demás las cumplieran a cabalidad cuando ellos, ni siquiera ellos podían cumplirla, porque si el Señor les llamó hipócritas no fue por nada más, fue porque realmente ellos no podían cumplir con todas esas reglas que ellos mismos habían impuesto. Además de esto, ellos no habían tenido un encuentro realmente con Dios. Claro, y hoy en día podemos decir, hermana Livni, la gente está igual. Ellos, los fariseos, eran personas que conocían de pasta a pasta la ley o el Antiguo Testamento. Así es, hermana.
Por eso se creían ellos superiores a los demás, porque sabían porque ellos tenían mucho conocimiento y se creían superiores a los demás, pero simplemente no habían tenido un encuentro con Cristo, sino solamente eran religiosos siguiendo una serie de normas, de reglas que ellos mismos crearon. Y vamos a ir a Marcos 7, 3, 9, hermana, si nos hace favor ahí de leer esta porción de la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, 7, 3, en el capítulo 7, del 3 al 9, y ahí nos vamos a aclarar lo que estamos diciendo en este momento. Sí, la palabra del Señor dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos, los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos si no comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Está bien claro en estos pasajes que hemos leído. Si usted le puso atención, pudo darse cuenta de que ellos simplemente eran religiosos siguiendo normas y reglas que ellos mismos se habían impuesto. Personas hipócritas les llama aquí el Señor Jesucristo, que solamente hacían lo que a ellos les convenía, pero no seguían los mandatos de Dios, sino que al contrario, seguían los mandatos de los ancianos y de todo lo que ellos creían que estaba bien, cosas tan insignificantes como lavarse las manos, ¿verdad? Y no comer con manos inmundas. El que comía así pues era inmundo, y una serie de cosas que ellos decían en contra de estas personas. Por eso el Señor Jesucristo les llama hipócritas, porque ni ellos podían cumplir lo que estaba escrito y lo que ellos mismos se habían antepuesto. Por lo tanto, podemos darnos cuenta entonces de que los que estaban criticando al Señor Jesucristo por hacer estos milagros en día de reposo, eran personas que no tenían ningún fundamento, eran personas que solamente vivían de apariencias, ¿verdad? Y que realmente no seguían los mandatos de Dios. Allá en San Mateo 12, 5 al 8, dice hermana Lucy, el Señor les dijo, ¿verdad? ¿O no habéis leído en la ley, dice, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo, dijo él, que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieres, dijo Jesús, ¿verdad?, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenarías a los inocentes. Claro. Porque el Hijo del Hombre, dijo Elba, es Señor del día de reposo. Así es, hermana Limni, qué triste ver la condición de estos hombres, que en lugar de interesarse en el bienestar del prójimo, ellos estaban preocupados porque se cumplieran las reglas que ellos habían impuesto. Qué triste, porque realmente el pasaje que acabamos de leer en San Marcos 7
en el 7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ay de aquellos que honran a Dios de esta manera. Por eso, hoy en día, nosotros proclamamos el Evangelio, le hablamos a las personas de lo que está escrito aquí, porque es la palabra del Señor, de lo que Él nos enseñó a nosotros. Pero hay muchas personas hoy en día, hermana Livni, que actúan como los fariseos, porque dicen, yo tengo tanto tiempo, 20, 30, 35 años de estar leyendo la Biblia, a mí no me van a enseñar. Pero caen en el papel de los fariseos, que aunque se sepan la Biblia de pasta a pasta, pero si no han tenido ese encuentro con Cristo, dice entonces, en vano es, porque de labios honran al Señor, pero el corazón de ellos está lejos del Señor. En el corazón de ellos no está el amor de Dios, porque si estuviera el amor de Dios, si hubiera estado en el corazón de los fariseos, ellos se hubieran interesado por ayudar a aquellos cojos, paralíticos, ciegos, que necesitaban de que fuesen llevados al estanque para poder ser sanos. Incluso en ese momento, cuando el Señor estaba ahí sanando a este paralítico, nadie pudo ver al Señor Jesús. Todos estaban pendientes del agua, mas no veían al dador de la vida, al dueño de todo lo que hay, al sanador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al médico eterno, al médico por excelencia. No lo podían ver. ¿Por qué? Porque estaban ciegos espiritualmente. Aparte, físicamente, pues habían ciegos ahí, pero toda la demás gente estaba ciega espiritualmente. Y hoy en día, eso es lo que pasa, hermano, que la gente está ciega espiritualmente, no quieren ver lo que Dios realmente hace, y quiere para ustedes, queridos televidentes, queridos radioescuchas, Dios tiene un propósito muy especial para ustedes. Él quiere sacarlos. Tal vez usted está como el paralítico, 38 años sufriendo de esta enfermedad, o como la mujer encorvada que tenía 18 años. Quizá usted tenga toda una vida viviendo en placeres, en cosas que no le agradan a Dios, y que usted cree que está adorando a Dios. Está como los fariseos, de labios está honrando a Dios, pero su corazón está lejos de Dios, porque en su corazón pueda que no esté el amor de Dios. Pero hoy el Señor quiere liberarlo, quiere sacarlo de ahí, y quiere darle una nueva vida. Así como le dio nueva vida y libertad a estos enfermos, así quiere también darle esa libertad y ese amor, esa misericordia extendida para usted el día de hoy. ¿Sabe, hermana Livni? Nos vamos a ver este video y luego regresamos. Amén. Así es, hermana Lucy. Espero que disfruten en ver este video.